Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con las sesiones científicas de los jueves, este ciclo está dedicado en las próximas instancias a los premios que han sido adjudicados a los trabajos ganadores del 2021. Y vamos a comenzar por la presentación del primer autor del trabajo ganador del Gran Premio Nacional de Medicina, el profesor Alfonso Cayota, a quien tengo mucho gusto de invitar a esta conferencia para que nos exponga los principales hallazgos en este estudio. Y su conferencia va a ser comentada por los académicos Roberto Quadrelli y Enrique Barros. Adelante, doctor Cayota. Primero que todo, agradecer, digamos, en nombre del equipo, la distinción otorgada por la Academia Nacional de Medicina, lo cual fue muy gratificante, un gran incentivo para nosotros, y por supuesto agradecer mucho la oportunidad de poder al menos difundir los aspectos más relevantes del trabajo, ¿sí? Dadas las características, los límites de tiempo, vamos a poner nada más que algunos aspectos representativos para un poco comprender de qué se trató el trabajo y a qué tipo de conclusiones hemos llegado hasta este momento. Bueno, como ven, el trabajo se basó fundamentalmente en tratar de implementar estudios genómicos a nivel del hospital universitario, especialmente destinados al diagnóstico de la predisposición hereditaria al cáncer de mama y ovario, con un grupo que ha sido multiinstitucional, como después veremos al final de la charla. Como primera cosa, queremos dar un poco el contexto de lo que es de la temática de estudio, que hoy estamos viendo que la tendencia actual, que si bien la mortalidad de causa cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, a nivel de los países occidentales y desarrollados, el cáncer ha tomado hoy el primer lugar por encima de las muertes de causa cardiovascular, no así en los países de moderados y bajos ingresos. Uruguay, sigue una tendencia, según las causas, la misma tendencia que los países desarrollados, en el quinquenio 2015 y 2020, de acuerdo a lo emitido por el Ministerio de Salud Pública, vemos que hay una leve tendencia del cáncer como primera causa de mortalidad, superando por primera vez en estos últimos años las muertes de causa cardiovascular. En especial, en lo que se refiere al cáncer de mama, vemos con respecto a la incidencia de mortalidad por cáncer en Uruguay, de acuerdo a los registros nacionales de cáncer, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer y la principal causa de muerte por cáncer en Uruguay, al igual también que en los países occidentales, ¿sí? Con especial referencia también datos del Registro Nacional de Cáncer del periodo 2014-2018, hoy vemos que tenemos una incidencia, un promedio anual de nuevos casos de más de 1.900 casos por año, un promedio que representan un 28% del total de cánceres, y una mortalidad que se sitúa en un promedio anual de casos por encima de 680 muertes anuales, lo que constituye, ¿verdad?, el 18,7% de todas las muertes por cáncer en Uruguay. Sabemos hoy que el 10 a 15% de ciertos tipos de cáncer tienen un componente hereditario, que son consecuencia de mutaciones germinales en genes que incrementan el riesgo para desarrollar cáncer, ¿verdad? Y que esta susceptibilidad se transmite entre los miembros de la familia, ¿verdad? Y se transmite con patrones de herencia autosómica dominante, y en los últimos años se han reportado alrededor de 50 genes implicados en los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, con un grado variable, ¿verdad?, de evidencia científica o evidencia clínica. Y bueno, el hecho importante que lo que se hereda es el riesgo, no la enfermedad, ¿verdad? No necesariamente el portador de una mutación va a desarrollar la enfermedad, lo que tiene sí es un riesgo aumentado de desarrollarlo. Como vemos, son el cáncer mamario y el colorectal los que dan cuenta de las mayores causas de síndrome de predisposición hereditaria al cáncer, son los de mayor frecuencia, y especialmente en lo que se refiere al síndrome de predisposición hereditaria al cáncer de mama y ovario. Hoy sabemos que
Entre el 85 y 90% de los casos se consideran esporádicos, es decir, que no hay una agrupación familiar ni una mutación causante, no hay un patrón de herencia, y el riesgo acumulado a los 80 años es del 12% para el cáncer de mama, lo que implica que una de cada 8 mujeres va a desarrollar a lo largo de su vida un cáncer de mama según estas predicciones. Y que entre un 10 a 15% el cáncer de mama ovario es hereditario y que tiene un riesgo acumulado de por vida de entre el 50 al 85% de desarrollar un cáncer de mama y un 25 al 50% desarrollar un cáncer de ovario. Obviamente, las mutaciones principalmente se dan en genes que se han denominado los primeros genes que se han detectado por allá por el año 1995, que son los genes BRCA1 y BRCA2, que explican el 25 a 30% de los cánceres de mama hereditarios. Esto quiere decir que cerca de un 70-75% de casos de, transmisión hereditaria de cáncer con un patrón de herencia autosómica no tienen una causa aún genética establecida, ¿sí? Los genes que se estudian en este caso son genes que codifican para proteínas de alto peso molecular, ¿verdad? Que ocupan extensas regiones del ADN y que participan en funciones de reparación del ADN, recombinación genética, regulación del ciclo celular y la proliferación, lo que da cuenta obviamente de cómo participan en el desarrollo, en el proceso de malignización. También queremos decir, como breve resumen en este contexto, que hoy día sabemos que también las mutaciones en estos genes de BRCA1 y 2, que fueron los primeros identificados, tienen también una incidencia en aumento del riesgo, aunque en menor medida, del cáncer de próstata y de páncreas. En el contexto tecnológico que se desarrolla este trabajo, se aprovechó o tomó provecho, digamos, de el desarrollo impactante que hubo de las tecnologías informáticas, de la conectividad, acceso a Internet, del desarrollo importante de la bioinformática y computacional, y la generación de nuevas tecnologías de secuenciado como equipamiento de secuenciado masivo, lo que ha permitido secuenciar en forma simultánea grandes fragmentos o secuencias genéticas en paralelo. En este contexto, nosotros las capacidades que nos ha dado este tipo de tecnologías y desarrollo es que hoy día sabemos que podemos estudiar desde un genoma completo en pocas horas hasta estudiar prácticamente en simultáneo, secuenciar los alrededor de 20.000 genes que contiene nuestro genoma, lo que está representado por 180.000 exones, estudiar paneles de genes, de 10 a 50 genes en simultáneo y otros tipos de aplicaciones. Pero estas son las que más se están utilizando justamente para identificar mutaciones que tengan relevancia o significado clínico, ¿sí? El objetivo de esta iniciativa fue incorporar tecnologías genómicas en el hospital universitario que puedan contribuir en la toma de decisiones clínicas, incluir el despistaje genético de la predisposición al cáncer y generar una base de datos de variantes genéticas de nuestra población, que como vamos a ver, la importancia que tiene, ¿verdad? Primeramente, este trabajo se retomó un trabajo trunco que había sido iniciado por la profesora Delgado, que creó por el año 2002 la unidad de oncogenética en el Hospital de Clínicas, y estableció los primeros test, digamos, en la era antes de tener estas tecnologías de secuenciado masivo, y que permitió el seguimiento de 300 familias y hacer los estudios, digamos, que fueron pioneros en Uruguay y en la región, de los primeros test genéticos para detectar una predisposición hereditaria al cáncer de mama. En 2013 justamente cae la patente de estudio BRCA diagnóstico, que era propiedad de una entidad privada, y se adquiere simultáneamente en el mismo momento, en 2013, por el Instituto Pasteur de Montevideo, un primer equipo de secuenciado masivo, lo cual nos permitió retomar esos estudios que habían quedado discontinuados hasta el día de hoy, en el cual se comenzaron con los estudios genéticos de BRCA1 y BRCA2, ¿verdad? Después se incorporaron otros genes con relativa evidencia científica de poder participar en el riesgo hereditario del cáncer de mama y ovario, y más recientemente incorporamos el estudio de exomas para aquellos casos seleccionados, es decir, el estudio completo en simultáneo de cerca de los 20.000 genes. Obviamente, toda la población que hemos manejado y que hemos reclutado
se siguieron los criterios internacionales que siguen todas las instituciones a lo largo del mundo, ¿verdad? Que son ciertos criterios de aquellos, acá presentamos algunos como forma representativa. Un cáncer de mama en mujeres jóvenes antes de los 45 años, cáncer de mama bilateral, o triple negativo diagnosticado antes de los 60 años, el tipo de agregación familiar que tiene el cáncer de mama masculino, Lances Trias-Kenasi, por ejemplo, etcétera, y otras causas que indican criterios o una sospecha clínica, que en definitiva esa sospecha clínica lo que permite indicar este tipo de estudios genéticos de alta complejidad. Las etapas que hemos seguido en este trabajo para estudiar todos estos casos, que fueron 104 casos, hoy día tenemos más de 120 casos estudiados, son 4 etapas: un secuenciado, la parte experimental, que es el secuenciado, la lectura, identificación de aquellas variantes o mutaciones genéticas que puedan existir en cada uno de los estudios, la interpretación de estas variantes genéticas desde el punto de vista clínico, y por último el informe del significado clínico potencial que tienen. No vamos a entrar en detalles técnicos, pero lo que hicimos fue desarrollar una metodología propia que nos permitió purificar y aislar las regiones de interés que nosotros queríamos secuenciar, es decir, esos genes que queríamos secuenciar, y eliminar el resto de secuencias o fragmentos de ADN que no nos interesan en este momento. Posteriormente, lo que es bueno aclarar para entender un poco brevemente los resultados que vamos a explicar, es que en estos secuenciados por cada estudio, cada caso, se obtienen millones de secuencias por cada caso, cada estudio, de entre 150 a 300 bases nucleótidos, lo cual requiere obviamente un trabajo que solo se puede hacer desde el punto de vista bioinformático, con ciertos scripts y programas, y por eso la importancia de la integración de los bioinformáticos en este equipo. Luego todas esas lecturas se ensamblan y se cotejan o se comparan con un genoma internacional de referencia a la cual a lo largo del mundo todas las instituciones se refieren, y a partir del cual uno coteja, compara e identifica la existencia o no de ciertas variantes de nucleótidos que pueden existir con respecto al genoma de referencia. Esta es una visión simplemente de cómo se observa en tiempo real, ¿verdad? Donde se pueden observar las distintas variaciones que se pueden observar en un fragmento muy pequeñito, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en detalles. Y lo que queríamos decir antes de ver un poco los resultados más relevantes de este trabajo, es que una vez obtenidas esas variantes genéticas, viene todo un proceso de interpretación de su significado clínico, si puede tener un significado patogénico o no, y esto se hace en base a varios recursos, tanto informáticos como clínicos, como datos de frecuencia poblacional de esas variantes encontradas. Normalmente existe una clasificación, ¿verdad?, en las cuales se clasifican una variante, puede estar validada y confirmada como patogénica, es decir, que si hay referencias y reportes que validan y dan evidencia de su patogenicidad, de aumento de riesgo. Otras que son probablemente patogénicas, las cuales se llaman así porque no se puede establecer definitivamente su grado de patogenicidad, pero existen una alta probabilidad y evidencias en base a las predicciones y a los estudios de que son patogénicas. En el otro extremo tenemos las probablemente benignas, donde hay una alta probabilidad de benignidad, las benignas ya confirmadas con evidencia, y en el medio tenemos aquellas variantes de significado incierto, que son variantes que se encuentran que no están muy bien descritas, no tienen una alta frecuencia, o no hay todavía datos de una probable asociación con un significado clínico. Así brevemente, nosotros de estos 104 estudios, en base a todo este tipo de análisis, todos estos recursos, competencias y diseño experimental que pudimos desarrollar, lo que vimos que en 104 casos estudiados con sospecha de predisposición hereditaria al cáncer de mama y ovario, encontramos que en 23 casos variantes genéticas patogénicas distribuidas en los genes BRCA1 y BRCA2, que fue la primera etapa cronológica que habíamos puesto a punto hace algunos años, ¿verdad? Esto significó un 22% de positividad, lo que está de acuerdo con ciertos datos o frecuencias a nivel internacional, pero lo que evidencia
que si bien todos tienen una agregación familiar, un patrón de herencia, este tipo de cáncer, en estos casos, existe prácticamente un 78% de los casos en los cuales no se detecta una variante o mutación genética causal o responsable o potencialmente responsable de ese aumento del riesgo al cáncer. Esto es lo que nos llevó en una segunda etapa, por lo tanto, a incluir otros genes, es decir, a hacer un panel de 11 genes, eligiendo otros genes que habían sido reportados en la literatura con un grado variable de asociación con el riesgo aumentado del cáncer de mama y con una alta o moderada penetrancia genética, ¿verdad? Y con eso intentamos tratar de explicar o poder identificar otros genes para los cuales atribuir esa causa al aumento de riesgo y la agregación familiar de este tipo de tumores. Esto no es para ver en detalle, simplemente lo que queremos mostrar acá, que hemos encontrado otros genes que participan, ¿verdad? Estos nombres son siglas de cada uno de los genes, como siglas que es una nomenclatura internacional, y lo que nos encontramos simplemente como un valor, para darle un valor representativo, es una altísima frecuencia en esto que representamos en rojo, por ejemplo, de una misma variante que se encuentra altamente representada en nuestra población, algunas que no han sido reportadas y otras que fueron reportadas como patogénicas o como VUS o variable de significado incierto con un alto grado de patogenicidad. En esto, obviamente, a partir de esto uno tiene que hacer todo un análisis, ¿verdad? Y uno termina asignando un valor de alta probabilidad de patogenicidad o patogenicidad, lo que suma a los resultados anteriores que obtuvimos con el BRCA1 y 2, que fue de un 22%, 23 casos en 104, el estudio de otros genes potencialmente candidatos a este riesgo aumentado se identificó en 12 casos, en un 11% total, lo que nos llevó a una cifra total de la población nuestra estudiada hasta ese momento, de 104 casos, de explicar una causa, de tener una mutación potencialmente causal del riesgo aumentado del cáncer del 33%. Esto quiere decir, por tanto, que logramos explicar ahora de un 22 pasamos a un 33%, es decir, que seguimos, al igual que la literatura internacional, los reportes internacionales, con 2/3 de los casos de transmisión hereditaria o de patrón de transmisión hereditaria en los cuales no se encuentra una causa responsable del aumento del riesgo. Esta variante que nosotros mostramos en rojo, lo que mostramos que simplemente es una variante que es altamente recurrente en nuestra población, que participa en las vías de reparación del ADN y en el ciclo celular, y que potencialmente los estudios evolutivos van a demostrar si realmente se le puede asignar un valor patogénico o no. Pero cuando analizamos las bases de datos internacionales, vemos que a nivel internacional, en estudios o en bases de datos que almacenan cerca de datos de 15.000 genomas a lo largo del mundo, solo una vez esta variante ha sido descrita, y cuando se ve la probabilidad de aparición o de poder encontrar esta variante en distintas poblaciones con diferente ancestría es prácticamente cero. Estos elementos permiten asignarle un valor probablemente patogénico, una característica propia de la población que hemos estudiado y que se diferencia del resto del mundo. Por suerte, el equipo informático que nosotros tenemos en nuestro equipo, ¿verdad?, liderado por el doctor Nash y la doctora Spangenberg, son parte integrantes de un grupo de trabajo Urugenomas que han logrado secuenciar 60 genomas uruguayos y que nos permite comparar los resultados que nosotros obtenemos en esta población con controles uruguayos, y la frecuencia de esta mutación es prácticamente cero. Esto es uno de los elementos, digamos, representativos de que queríamos mostrar de que nuestra población, la importancia de este tipo de estudios de poder identificar particularidades genéticas de nuestra población y no tener que basarnos solo en datos de otras poblaciones con diferente ancestría. Y en la última parte lo que logramos fue introducir el análisis exómico. Es decir, nos quedamos con 2/3, como decíamos, de casos que no podíamos encontrar una causa genética, y por lo tanto elegimos 22 casos sin evidencia de variantes genéticas en todos los paneles de genes estudiados, intentando identificar otros genes que pudieran asociarse o explicar el riesgo aumentado al cáncer de mama. Nosotros no nos vamos a detener en esto, simplemente son datos
representativos, solo queremos nombrar un poco uno de los casos y qué implicancia tiene y qué desafíos propone en su análisis. Por ejemplo, una paciente, ¿verdad?, con cáncer de mama a temprana edad, con antecedentes familiares también de cánceres mamarios a temprana edad, revela una proteína truncada o disfuncional con una mutación importante que prácticamente impide que se sintetice la proteína normal, denominada WRAP53. Esta proteína, cuando uno analiza, y esto es un poco el proceso que se hace análisis, ve que esa proteína justamente es poco conocida, tiene pocas descripciones, pero que es una proteína antisentido que regula y es capaz de inducir la tan conocida por nosotros proteína P53. Esa P53 es un supresor tumoral responsable del síndrome Li-Fraumeni, el cual se caracteriza por un riesgo acumulado a los 70 años del 100% de desarrollar cáncer en ambos sexos. Esto, asociado a búsquedas en base de datos internacionales, también terminamos con el mismo efecto, lo que se ve que este tipo de variantes que hemos encontrado en estudios exómicos está generando nuevos candidatos que obviamente va a haber que validar, confirmar en estudios evolutivos, ¿verdad? En el cual se ve que este tipo de mutación se ha encontrado en esos 15.000 genomas, más de 15.000 genomas y 120.000 exomas solo 3 veces, pero que no se encuentra tampoco en distintas poblaciones de acuerdo a su ancestría y no tiene ningún reporte de significado clínico al momento actual, es decir, que no se ha asociado a un tipo de patología clínica en este caso. Esto es un poco lo que nosotros estamos haciendo en esto, un poco para entrar en la parte final de nuestra presentación. Tenemos en un extremo derecho el valor patogénico de una variante genética encontrada, ya sea no reportado, de significado incierto, y de la izquierda lo benigno. Entonces tenemos que analizar la frecuencia poblacional, como hemos analizado. Vemos que cuanto menos se expresa, más tiende a la derecha. También tenemos que ver qué tipo de alteración provoca la proteína. Obviamente, si la proteína no puede sintetizarse, desplaza más hacia la derecha, hacia un ambiente más patogénico, ¿verdad? Después las observaciones clínicas, cuanto mayor cantidad de casos de cáncer en una familia asociados a esta mutación, también orienta y acumula datos, ¿verdad?, hacia una alta probabilidad de patogenicidad, y después predicciones informáticas sobre el efecto funcional que la mutación puede tener en la proteína. Este fue un breve resumen de los resultados encontrados, y lo que queremos, y para entrar en la etapa esta final y terminar, que estos estudios, la importancia de este tipo de estudios, permiten proponer acciones de prevención primaria y secundaria, y como muchos saben, algunas medidas no invasivas como el seguimiento clínico, que es un autoexamen mamario, examen clínico más frecuente, periódico, o mamografías y resonancias comenzadas a más temprana edad y más frecuentes, o hasta técnicas invasivas de cirugía, ¿verdad?, como la mastectomía bilateral, acompañada de oforectomía, o la prevención farmacológica esencialmente antiestrogénica. Es decir, que existen medios como para tomar acciones para prevenir o evitar, digamos, el desarrollo de una enfermedad extensa. Decir que en el 2020, por suerte, terminamos con uno de los objetivos, que fue crear una unidad independiente de medicina genómica en el Hospital de Clínicas, y esto gracias a los apoyos de diversas instituciones, las cuales queremos agradecer: el Hospital de Clínicas a través de varios de sus departamentos y la propia dirección del Hospital de Clínicas, a la CSIC a través del aporte financiero para la compra de equipamiento de alto costo con los fondos de fortalecimiento del equipamiento en la UDELAR. Queremos agradecer a la ANI por 2 financiaciones consecutivas y el aporte financiero a través del Fondo María Viñas y Sectorial de Salud. Agradecer el aporte tanto en recursos humanos como tecnológicos y equipamiento que en las etapas iniciales nos aportó el Instituto Pasteur de Montevideo. Y por último, agradecer no solo el reconocimiento, sino el aporte financiero de la Academia Nacional de Medicina a través del Gran Premio Nacional de Medicina. Y un poco como final agradecer, este es el equipo multiinstitucional que obviamente nos gratifica ver mucha gente joven que ha comenzado, que participe, que está participando en una forma muy comprometida, ¿verdad? Y los cuales pertenecen, hay desde químicos, biólogos, bioquímicos, biólogos moleculares, bioinformáticos,
clínicos, oncolos, es decir, un equipo realmente multidisciplinario al cual a través de esta presentación les quiero agradecer el esfuerzo, el compromiso y el trabajo de todos estos años. Mi disculpa, es el final y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Cayota, por esta exhaustiva y clarísima conferencia en un tema de tanta relevancia para la salud de nuestro país. Vamos a invitar a los comentaristas, comenzando por el académico Barrios. Muchas gracias, José Pedro. En primer lugar, mis felicitaciones al profesor Cayota por la conferencia y en general a todos los autores de este trabajo, yo diría modélico, ¿no? Modélico en el sentido de que es un trabajo modelo teniendo en cuenta dos vertientes claras, que es una vertiente molecular de investigación a fondo reduccionista en el plano molecular y una vertiente clínica con un beneficio evidente hacia pacientes, a los que son pacientes y a los que son potencialmente pacientes, porque son familiares que potencialmente podrían tener y que son ubicados a través de la conformación de esta policlínica de oncología específica para la atención de estas familias, digamos. Y después en el plano molecular, sobre el cual voy a hacer algún comentario a continuación, con una profundidad y unas consecuencias también notables. Y en una patología que no es para nada, digamos, menor. Estamos hablando de más de 2.000 casos, si consideramos los in situ, digamos, que no están comprendidos en esos invasores, más de 2.000 casos anuales por el lado del cáncer de mama, y si le sumamos los 200 anuales de ovario, más o menos 220 en promedio anuales, estamos hablando de un número importante, aun cuando la proporción de los cánceres hereditarios están en el 10 al 15%, esto da una cifra para nada despreciable de pacientes que van a ser afectados por estas patologías que vienen con la herencia. Eso en primer lugar, digamos. En segundo lugar, quería referirme también, y muy brevemente, porque no es mi terreno, a estas variantes que surgen de la investigación y que no están previamente reportadas, digamos. El profesor Cayota en esta conferencia, y por las limitaciones de tiempo hizo mención a algunas, pero son unas cuantas, digamos. Digo potencialmente de riesgo porque primero hay que demostrar que efectivamente en ensayos apropiados si aumentan o no el riesgo y en cuánto cuantitativamente lo pueden potencialmente aumentar. Pero esto es la perspectiva del progreso de la investigación médica en un sentido, digamos, hacia la medicina de precisión, como bien lo han establecido los autores en su trabajo, ¿verdad? Una medicina que está en línea con las tendencias modernas de la medicina en la definición molecular de las enfermedades y en la definición molecular de las poblaciones a riesgo para acorralar y definir las políticas en salud, políticas que afectan a personas en particular, digamos. Digamos que ya la medicina tiende a ser cada vez más, y por ciclos sucesivos de avance, a un enfoque personalizado del diagnóstico y del tratamiento. Esto es muy, muy importante porque esta medicina de precisión y la inclusión, digamos, ligado a la inclusión de
en este equipo multidisciplinario de matemáticos, de bioinformáticos y potencialmente de otros profesionales, digamos, surge la necesidad evidente de la ligadura del vínculo entre las historias clínicas de los pacientes y los perfiles moleculares, en este caso del cáncer de mama, y no solo del hereditario, como es el caso, sino también del esporádico, como potencialmente podría serlo. La definición de poblaciones de riesgo, pero también las consecuencias metodológicas que esto trae. Hay, digamos, consecuencias en los planos de los específicos de los ensayos clínicos, digamos. Aparecen dos tipos a partir de estas tendencias que son recientes, pero no tan recientes, pueden ser conocidos, digamos, y pido disculpas por si la mención ya es demasiado conocida por la audiencia. Si me permite, Andrea, compartir la pantalla muy brevemente. Sí, tiene habilitado, doctor. Perfecto. Hay dos tipos que surgen de estas tendencias de la medicina de precisión. Una es esto que son los ensayos de tipo canasta, en donde para un tipo genético de mutación o de marcador, se explora el efecto de la droga en distintos tipos de cánceres, ¿verdad? Teniendo como denominador común una mutación genética. O un tipo de tipo de ensayo de paraguas, en donde se prueban distintas drogas para diferentes mutaciones en un mismo tipo de cáncer. En este caso se refiere a un cáncer de pulmón. Gracias, Andrea. Era solo eso. De modo que aquí, evidentemente, surgen una cantidad de consecuencias también en el plano del análisis estadístico y cuantitativo de este tipo de ensayos. Y, por último, ya lo mencionó en parte, y para terminar, Alfonso, la potencial apelación a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático de la colección de todos de esta información. Mirando en perspectiva para todos nosotros que tenemos cierta edad, y ver algunos genes que vimos aparecer en el curso de muchos años atrás, adquirir relevancias notables, ¿no? Y el otro día conversábamos con Alfonso de que algunas cosas que uno los veía en el mapa metabólico como pequeñísimas compuestos, como aparecen hoy de plena aplicación clínica, ¿no? Y eso en términos de décadas, y que además eso se acelera, y ahora cada vez es más rápida la transferencia a la aplicación clínica de todos esos avances. De manera que es de vértigo todo esto. Inclusive en el plano de la metodología de los ensayos clínicos. Ya a mí me sobrepasa porque el diseño de los ensayos clínicos ha cambiado de manera sustantiva y cambia todo el tiempo. De manera que las consecuencias del avance es de vértigo. De manera que aquí este trabajo es de un valor epidemiológico, humano, diría yo, y médico, que es formidable. Así que, de nuevo, mis felicitaciones a los autores. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. El académico Quadrelli. En primer lugar, felicitar al doctor Cayota y a su gente en este magnífico trabajo, hecho con mucha paciencia. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle al doctor Cayota por qué no han puesto suficientes genealogías, poner alguna genealogía más, porque hay una sola referida a ATM. Y también
me parece como que faltó concretar lo que es asesoramiento genético. ¿Cómo se manejaron estos resultados en el asesoramiento genético? Eran esas dos cosas que yo quería preguntar nada más. Sí, respondo, digo, puede ser, obviamente cada uno de los casos tiene un árbol genealógico hecho y en definitiva queremos presentar un poco a modo de ejemplo los datos más relevantes, porque simplemente por la extensión, pero es verdad, digo, hay árboles genealógicos o familiogramas oncológicos son muy interesantes de estudiar y sobre los cuales se puede profundizar. Pero es verdad, se pueden haber agregado más, pero lo que queda claro es que para cada caso está documentado un familiograma. Son entrevistas que obviamente no las hago personalmente, las hacen los oncólogos, y son entrevistas prácticamente de 2 horas por cada paciente, y a veces en más de una instancia para recabar datos familiares. Pero consideramos que por la extensión, digo, solo algunos elementos representativos para mostrar el procedimiento alcanzaba, pero igual están disponibles frente a cualquier duda o interés que haya. Y la otra pregunta era... El asesoramiento genético. La parte del asesoramiento genético, sí. También por un tema de extensión, pero también el asesoramiento genético es algo muy complejo que se hace, obviamente, que es preanálisis y donde se indica el test o la necesidad del test y el secundario. Pero se podía, sí, haber agregado más información y mucha documentación escrita, y mucho de lo que se hace son entrevistas también extremadamente largas. Pero es verdad, sí, quizás se podía haber agregado qué criterios se tenían. Yo tenía algunas diapositivas, pues las fui sacando, qué criterios tiene uno y cómo informa al paciente, que es un tema también complejo y no muy fácil tampoco, por eso creo que es muy pertinente la pregunta, Quadrelli. Sí. Bueno, eran esos puntos nada más. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, académico Quadrelli. Abrimos entonces ahora al resto de los asistentes. Creo que Novoa tenía la palabra. Sí, yo quería agradecer al profesor Cayota la excelente presentación, y quería solo comentar que este trabajo, al poder instalar capacidades dentro del Hospital de Clínicas, ya empezó a derramar hacia otras situaciones. Sabido es que las enfermedades raras, más allá de lo que tiene integrado el BPS, hay dificultades para su diagnóstico. Y se ha constituido un grupo de gente entre genetistas, bioinformáticos, biólogos moleculares, que empiezan a responder caso a caso, con mucho cuidado, a preguntas específicas. Y eso, por supuesto, que es una situación de ganar-ganar para todo el hospital. Por eso quería decir que este tipo de proyectos que consolidan capacidades derraman rápidamente hacia otras áreas inquietas del hospital. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguna pregunta o comentario más? Académico Romero. Una cosa anecdótica y menor. Me llamó la atención en la última diapositiva, donde aparece la foto y los nombres de los autores, que hay 11 mujeres y 4 hombres. Algo que era impensable hace unos años. Yo lo iba a decir y lo olvidé de decir, pero es notorio, la mayoría brutal de mujeres, sí. Buena percepción. Quiero aclarar que conozco el grupo de trabajo y no es porque lo hagan, porque tiene que haber las mujeres, sino porque son todas muy valiosas. Lo cual es buenísimo que se reconozcan las capacidades de la gente, independientemente de su identidad sexual. Gracias. Y aparte te felicito, ya te felicito otra vez. Lo felicitar ahora. Sí. No, solo quería agregar, si me permitís, José Pedro, Claro. Lo que decía Oscar recién, que justamente para mí es re gratificante, ¿no? Tener a disposición casos, por ejemplo, de nefrología, un caso actualmente que se está resolviendo a través de esta vía, y eso
Digo, eso es importante. Esta es una herramienta que esperemos que siga desarrollándose. Yo quería aclarar con esto que hemos logrado en el hospital, digo, algo medio insólito, que tenemos 2 cargos, está de baja carga horaria, pero de bioinformáticas, ¿no? Que son las que prácticamente, y justamente la principal responsable, que es Lucía Spangenberg, es quien hace el análisis bioinformático. Ella debe ser la persona de las más competentes que hay en el medio para el análisis genómico a través de herramientas bioinformáticas. Es realmente espectacular y un valor tremendo. Cosa que nosotros, obviamente, somos de la era, yo diría, pre-ADN y pre-computadora, ¿no? A esta altura de la vida es muy difícil. Eduardo sabe muy bien de lo que hablábamos, Oscar también, bueno, todo, Javier. Y quisiera, ¿sabés qué decir, José Pedro? Me he encontrado con algunas sorpresas de colegas que tenemos acá, académicos, que me ha gratificado mucho, y en especial alguien que no veía hace mucho tiempo, pero hemos compartido algún tiempo, que es al profesor Crestanelo, que lo veo por ahí, un referente de la cirugía. Se sacó el gorro. Se sacó el gorro. No, y quiero decir que tuvimos muchos estímulos, ¿verdad? Hay gente que nos ha estimulado, y yo me acuerdo que compartimos trabajo él en la clínica quirúrgica de la Reborges, y que Eduardo Sinaga también estaba presente ahí, y quiero agradecer un poco también lo que era la visión biológica de cirujanos en esa época, que era algo, digamos, fermental, no tanto el profe Larreborges como Crestanelo se acordarán de los primeros laboratorios de receptores hormonales y biopatología que junto al doctor Osinaga tuvimos ahí. Entonces, como lo veo acá, quería transmitirlo porque hace muchísimos años que no los vemos y fue muy gratificante volverlo a ver. Nada más. Yo le agradezco mucho la referencia. Recuerdo, voy a ser muy sincero, yo en aquella época no tenía la más remota idea de hacia dónde rumbeaba, sobre todo Eduardo Osinaga, pero me parecía intuitivamente que era algo que merecía ser apoyado en el sentido de darle material no anatomopatológico, biológico, digo, muestras de tejidos, de tumor, etcétera, para que ustedes desarrollaran esas tecnologías que a mí me parece. Recuerdo el ácido ciálico, Eduardo. Pero la Reborges tuvo una visión muy adelantada de que la cirugía es una disciplina biológicamente basada. Y nos la infundió a todos, y creo que el camino va por ahí. Si la cirugía no es cortar y coser, es otra cosa. Así que muchísimas gracias, profesor Cayota. Eduardo. Sí, bueno, para mí es un gusto haber escuchado la presentación de Alfonso, que valoro muchísimo, y a todo el equipo que lo integra. Y como dice el profesor Crestanelo, fue una época muy especial la que integramos en la Clínica Quirúrgica 2, luego Clínica Quirúrgica B, en el Clínicas. Todo esto empezó en el Hospital Maciel. También no olvidar al profesor Carlos Gómez Fossati, que fue una persona, un referente, y que tanto Crestanelo como Gómez Fossati se acercaban mucho a las discusiones de bioquímica que teníamos con Alfonso, y nos ayudaron muchísimo en una etapa que luego, bueno, creció, pero ahí nos acostumbramos a generar puentes, y esos puentes que parecían insólitos entre la bioquímica y la cirugía, y que fueron muy, muy ricos, luego en la vida fueron claves, y hoy son claves los puentes que todos sabemos a nivel clínico básico para hacer realidad todo lo translacional que impacta en la clínica. Y eso de aprender a dialogar entre disciplinas distintas y entendernos para hacer cosas que sirvan en salud es de enorme importancia. Pero además hay perfiles como el de Alfonso, que él es un puente, porque Alfonso es ginecólogo. Él fue al mismo tiempo residente de ginecología y era grado 2 de bioquímica.
y hablábamos, bueno, ¿y él por dónde iba a orientar su futuro? ¿Iba para la ginecología que le fascinaba o por la bioquímica? Y había que decidir, bueno, y decidió de alguna manera la estadía en Francia, donde fue a hacer inmunología con Diguiero, y su especialización en SIDA fue lo que le definió sin duda un horizonte, pero él tiene esa ductilidad entre lo clínico y lo básico porque lo ha cultivado en la realidad plena, en el ejercicio de distintos perfiles básicos y clínicos a nivel asistencial y de investigación. Entonces, ayuda muchísimo tener este perfil tan integral para que los puentes se formen con gente de distintas disciplinas también. Así que bueno, felicitaciones, Alfonso, fue un gran gusto que hayan generado un trabajo tan valioso y que por supuesto, como decía Óscar, esto genera otras instancias de derrame ahora en el Hospital de Clínicas, que me parece formidable. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, Alfonso, una curiosidad, ¿está publicado en etapa de publicación algún aspecto de este trabajo? Sí, sí, todo. Estamos en este momento, todavía estamos analizando todos los datos de los exomas, porque no se olviden, son cerca de algunas decenas de genes que hay que ir analizando uno a uno en 22 casos, pero ya estamos casi terminando. Sí, sí, esperamos que antes de fin de año ya esté enviado para publicar. Y lo que más importa es nuestros datos, depositarlo en base de datos públicas, que eso es importante, el compartir con el resto del mundo, porque es la frecuencia y el número de casos que vamos acumulando entre todos lo que nos permite a veces definir la importancia o relevancia de cada una de estas cosas. Pero sí, es seguro que antes de fin de año ya lo vamos a tener enviado para su publicación. Bueno, te pido que, porque es importante para el archivo, que Sin las duda. publicaciones que tiene este trabajo nos las acerques para que las podamos archivar junto con el Gran Premio. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Ya hay una que hicimos que está publicada ahora, que esa sí la vamos a enviar, que fue, justamente estudiamos las mutaciones BRCA en una población judía askenazi en Uruguay. Ese trabajo fue recientemente publicado. Y con resultados bastante interesantes, así que fue un poco colateral y paralelo a este trabajo. Pero eso sin duda que lo vamos a enviar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por un trabajo tan trascendente y una presentación tan buena. No sé si quedan preguntas o comentarios. Bueno, hasta luego a todos y muchas gracias nuevamente.